comité estudiantil de la ESAP en representación para el paro nacional? Bueno, Diego Andrés nos dice, Ari, no, quizás María Fernanda, ¿cierto? María Fernanda, buen día. Hola, profe. María Fernanda, bueno, veo que tú estás con el tema del paro. ¿Ustedes tienen alguna instrucción? Digamos, ¿el curso ha recibido alguna instrucción o indicación sobre las actividades? Digamos, a partir de la resolución que se comunicó la semana pasada, pues que se amplía el semestre, se amplía el semestre, se amplía el semestre tres semanas. Sí, profe, pues nosotros ya sabemos que se va a ampliar el semestre, ya tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, pues no, pues yo no he hecho parte de otra reunión y creo que, y estoy segura que pues nos mantenemos con la idea, o se mantiene con la idea de mis demás compañeros de continuar en paro indefinido, bueno, de cese de actividades, y pues solo asisten cuando es parcial, o sea, fue el miércoles pasado, si no estoy mal, que ahí fue cuando pues estuvimos todos. Pero el resto se sigue con sus actividades, sin embargo, pues los demás compañeros, si no sé, si tienen la libertad de entrar a clases, lo pueden hacer. Y se hizo un compromiso con nuestros demás compañeros de ayudarles a adelantar temas y pues no sé, pasarles los apuntes, explicarles si tienen alguna duda, para que pues ellos tampoco sean afectados por no entrar a clase, pues por estar protestando, organizando asambleas, organizar actividades, foros, etcétera. Y ya, eso es por el momento. Solo pues nos reunido cuando pues teníamos una actividad que necesite nota. De lo contrario, se mantiene el cese de actividades. Bien, ok, entonces, permítame, entonces hago aquí un repaso. Bueno, Andrés Felipe Barajas, pues ya presentó. No, Andrés Felipe. Sí, Andrés ya presentó, estaba en otro grupo. Es que voy a colocar aquí quienes faltarían por evaluación. Entonces, Ari Dayana, ya, ¿cierto? Ari, ¿tú estabas en qué grupo? Ari Dayana, en el grupo 2, ¿cierto? Ari. ¿Cierto? En el grupo 2. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, a ver, hago un repaso aquí a ver, quiénes que, mejor dicho, quiénes que estén presentes hoy faltan por evaluación y puedan y quieran presentar hoy la charla evaluativa sobre Maquiavelo. Y si no, pues continuamos con la clase, pero el propósito sería poder, con quienes faltan, ya digo quiénes son, a ver. Entonces, estaría David Alejandro Jiménez, falta. Ati Alunagua. ¿Ati ya? Sí, a ver. Ahí me suena que Ati ya presentó, ¿cierto? A ver, a ver, a ver. Ati es Mejía. Pero no la veo. Bueno. Mejía Peñuela Lisset. Creo que falta Monroy Aldo Bernardo. Ya presentó, ¿cierto? Pero estaba en qué grupo, es que no entiendo por qué no aparece acá. Estaba en otro grupo. Daniela Salamanca, Aldo Bernardo.
Eh, Luz Daniela, Luz Daniela Salamanca ya. Ah, sí, ya, ¿cierto? También. Sí. Sí, profe, bueno. Realmente nos quedan muy pocos. Bueno, quienes están hoy presentes acá, entonces ninguno, ninguna está para evaluación, ¿cierto? Entonces, si ustedes están presentes, eh, están disponibles para clase, ¿cierto? Entonces, ¿de acuerdo? ¿O alguien quiere comentar algo? ¿O ustedes, pregunto, se conectaron eh, por casualidad o quieren, eh, pues asisten a clase? Porque de acuerdo a lo que planteó María Fernanda, decía que solamente van a asistir a evaluaciones, ¿cierto? ¿O también a clase? María Fernanda. Profe, como te mencioné, las personas que habíamos cuadrado, que nosotros podíamos ser libres de entrar a clase, porque no todos tienen a veces la disponibilidad de luego ver las clases grabadas y eso también implica que nos atrasemos. Entonces, sí se cuadró que pues las personas que quieran entrar a clase y junto con el profesor, pues no está mal. Así que supongo que sí, las personas que entraron fue porque querían clase. Ah, bueno, Entonces, perfecto. Listo, bueno, entonces vamos, yo creo que a repasar, vamos a retomar, dado que pues hubo flexibilidad. eh, a ver, con ustedes vimos el concepto preliminar de política, que es importante para el concepto. Solamente levanten la mano, ¿sí? Levanten la mano si quienes hayan visto una clase en la que hablamos sobre el concepto de política. Digamos que sea es un concepto guía para poder ir trabajando los demás autores modernos. Entonces, levanten la mano quienes hayan visto esa clase sobre el concepto de política. ¿No? ¿Es la mayoría, no? Entonces podríamos ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Bueno, entonces veamos, veamos hoy este concepto que es fundamental. A ver, a ver, a ver. ¿Ya pueden visualizar? Sí, la pantalla, sí. Sí, profe, ya. Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, entonces tuvimos una sesión en la que les propuse y les dije, mire, vamos a aprovechar para poder digerir, para poder entender mejor a los autores modernos, tener un concepto previo, tener un concepto previo y en este caso un concepto general que nos permita utilizarlo en la explicación y en la comprensión de los diferentes autores modernos. Entonces, ese concepto es el concepto de política y pues vamos a verlo a continuación. Hay muchos, digamos, cada autor y cada autora puede decirnos qué es la política. Pudimos ver en Aristóteles que nos hablaba de la política como una episteme, como un saber práctico. Para el caso de Platón, él nos decía que la política tenía que ver con, si bien con ese arte de gobernar, también compartía que era necesaria que fuera ejercida la política
por seres humanos sabios. Ojalá fueran filósofos, ¿no? Y hay una obra, un texto muy interesante que se titula El mito del rey filósofo. Es un estudio de un filósofo colombiano que analiza con gran rigor la obra de Platón y escribió ese texto, El mito del rey filósofo, de Danilo Cruz Vélez, un filósofo colombiano que estudió en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Ya falleció hace ya varios años. Y en ese estudio, porque pues como experto en Platón nos decía, él extraía de la lectura completa de Platón, de cómo la política en últimas debía ser ejercida con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Aristóteles también comparte, pero él es más realista, veíamos. Nos decía, la política es fundamental, pero como una ciencia, como una episteme, un saber práctico. Y asimismo, los diferentes autores en la Edad Media, pues algunos decían, no, el caso de los cristianos, de los filósofos cristianos, la política debe ser entendida, ¿no? Como un ejercicio del poder divino, aquí en la tierra. Cuando ya iniciamos con Maquiavelo, Renacimiento a inicios de la modernidad, la política adquiere un significado diferente, un significado mucho más fuerte, un significado desde una antropología, es decir, desde la pregunta de qué es el ser humano. Para definir qué es política hay que entender qué es el ser humano. Y los pensadores modernos como Maquiavelo nos llevan a ubicar esa centralidad del ser humano, es decir, el individuocentrismo, la modernidad, lo que se llama modernidad, el pensamiento político moderno, tiene uno de esos rasgos y es la centralidad del individuo. El individuo es el centro, el ser humano es el centro. Entonces la política adquiere un significado ya muy especial. Este concepto que les voy a presentar de política es un concepto síntesis, es un concepto que lo he articulado a partir de varios autores y autoras también eh, del mundo contemporáneo, pero a partir de fuentes clásicas. Entonces, este concepto es muy fácil y es muy práctico. Es fácil en este sentido. Como pueden ver la estructura, podemos entender que la política tiene que ver con tres grandes componentes. La política tiene que ver entendida como un fenómeno humano, como un acontecimiento humano, como un conjunto de hechos humanos, como circunstancias humanas. La política tiene que ver siempre con estos tres grandes elementos, con una cosa que se llama poder, con algo que se llama conflicto y con algo que se llama cambio, transformación. ¿Sí? Estos son tres elementos que en cualquier contexto, y digamos a nivel mundial, uno lo podría aplicar, ¿no? Hay que entender también que la política uno no la puede reducir, o perdón, confundirla con poder. Quienes son expertos en Michel Foucault, y entiendo que ustedes han leído algo de Michel Foucault en pensamiento administrativo o en pensamiento económico. Michel Foucault, como filósofo del siglo pasado, del siglo XX, y que aún se sigue estudiando mucho, Michel Foucault, pensador francés, él hace un análisis profundo, hace todo digamos, su sistema de pensamiento la basa, lo estructura a partir del poder, de la concepción del poder y del poder político. Entonces, algunos críticos dicen que Michel Foucault confunde o diluye política y poder, o sea que poder es como sinónimo de política y que política es sinónimo de poder. Esa es una crítica que le hacen a Michel Foucault. Eh, Ahora, pues que podamos pensar la política sin poder es como difícil, ¿no? O pensar que diferentes ejercicios de poder no inciden en la política,
pues también es complicado. ¿Y por qué hablar de conflicto? Pues porque los seres humanos no somos iguales, los seres humanos somos diversos, hay multiplicidad de culturas, hay multiplicidad de etnias, hay multiplicidad de formas de entender la vida, hay múltiples cosmovisiones, vivimos en un mundo pluricultural, multicultural, pluriétnico, de pluripensamiento, de multidiversidades, ¿cierto? Diversidades de género, diversidades ideológicas, etcétera. Entonces, como los seres humanos no somos homogéneos, ni podemos dejarnos conducir a que nos vuelvan homogéneos, sino que cada cual puede pensar de manera libre, porque la libertad es un derecho fundamental, pues por esa razón los seres humanos entramos siempre en conflicto. Entonces la política se creó para, como un ejercicio de poder y regular los conflictos, ¿sí? Hacer posible que los conflictos eh, sean tramitados, manejados, gestionados, comprendidos, explicados. ¿Ok? Y la política también tiene que ver con el cambio. ¿Por qué? Porque como vivimos en un mundo conflictivo porque somos diversos, somos heterogéneos. Entonces, como individuos, como comunidades, como grupos, como sociedades, etcétera, como naciones, etcétera. Entonces, las conflictividades siempre están buscando modos de vivir. Y esos modos de vivir, al entrar en conflicto, pues generan cambios y transformaciones. ¿Sí? Es decir, cuando se reivindican derechos, se está planteando pues un cambio o una transformación. Es decir, un cambio, por ejemplo, un cambio de injusticia a justicia, un cambio de desigualdad a igualdad, o un cambio de pobreza a mejores condiciones de vida, un cambio de abandono a una situación de respuesta por parte del Estado, por ejemplo. Porque buscamos en últimas la transformación. ¿Ven? Entonces, esta es una primera, digamos, una primera impresión para que tengamos en cuenta de estos tres elementos que siempre ustedes los van a ver en cualquier circunstancia, en cualquier contexto histórico, vamos a ver siempre que la política, eso que se llama política, esté relacionada con estos tres elementos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Hasta aquí? Bueno, comencemos por el primer elemento. Poder, conflicto, cambio o transformación. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué cambio o transformación o cambio y transformación? Podríamos decir que se puede, digamos, se puede cambiar una ley, pero ¿se transformó la sociedad con una ley? No, las leyes no cambian las realidades, no transforman. ¿Se puede cambiar de modelo económico? ¿Se transformó la sociedad? Bueno, miremos a ver si el cambio conlleva una transformación. Cambiemos la clase política, que ya no sea esta clase política, sino otra clase política. ¿Esa nueva clase política nos va a transformar la realidad? ¿Es posible? No es posible. Vamos a cambiar, por ejemplo, una institución. Vamos a cambiar a todos los militares y a todos los policías del país. Los vamos a cambiar. ¿Sí? Eso nos lleva a una transformación social. Ahí cambian las cosas. Vamos a cambiar el modelo de salud en el país. Eso efectivamente se va a transformar. Entonces, no siempre un cambio implica una transformación. Se puede cambiar de gobierno, pero las cosas pueden continuar lo mismo. Por esa razón he incluido que lo correcto o lo más adecuado acá es indicar que la política tiene que ver con estos tres elementos y que ese tercero de cambio siempre está ligado a una transformación. Entonces, yo me puedo cambiar de uniforme, ¿sí? Me puedo colocar, qué sé yo, yo me puedo colocar un hábito, ¿cierto? De sacerdote, pero esa mudanza que hago de apariencia me transformó. No, el hábito no hace al monje, ¿cierto? Dice el adagio popular. Bueno, entonces estos son los tres elementos. Una idea para empezar a articular estos tres elementos es decir, que la política, sea en la forma que sea, hace referencia, tiene que ver con eso que denominamos un modo de organización de la sociedad. Es decir, cuando una sociedad se
busca, se busca organizar o ella busca establecer cierto orden o cierta forma de poder mantenerse en el tiempo, poder subsistir, sus miembros, podemos decir que eso tiene que ver con política. La política es como una construcción social, es una forma de organización social, es una forma como se organizan las sociedades. Y eso implica tanto un aspecto, digamos, teórico, pero teórico aquí muy amplio, ¿no? Teórico en el sentido de cómo se ven las cosas, de cómo se piensan las cosas, y también cómo se actúa sobre esas cosas. Es decir, implica una teoría y una práctica. ¿Ok? Si a ustedes les preguntan, bueno, ¿y usted qué entiende por política? A ver, ¿qué es? Uy, es que es tan amplia esa pregunta, no sé cómo responder. No, ya ustedes aquí tienen un elemento. La política se refiere siempre a tres cosas. Puede ser que haya otras. Si ustedes dirán, bueno, no, la política se refiere a la mentira, a la falsedad. Bueno, pues, pero digamos, esos ya son, digamos, subfenómenos o variables o factores correlacionados, por ejemplo, al poder, ¿sí? Pero estos son las categorías, los núcleos de eso que se llama política. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué entendemos por poder? ¿Alguna de ustedes quisiera mencionar qué idea tienen ustedes del poder? ¿Qué es eso del poder? Porque en últimas, lo que estamos viviendo hoy día en el país es, ¿no? Una lucha por el poder, una lucha contra el poder, una lucha para poder. Pues yo creo que es la influencia que ¿Quién tiene habla? ¿Indicas? María Fernanda Cuevas. Bueno, yo creo que es como la influencia que tiene algo o alguien hacia algo o alguien, valga la redundancia, sobre todo como hacia una sociedad. Ok, como una Yo, influencia que se hace sobre la sociedad. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola Company tiene mucha influencia en la sociedad, con su publicidad, con su capacidad de difusión, de venta, de marketing, influye sobre la sociedad. ¿Tú creerías que Coca-Cola Company, entonces, por ejemplo, es una expresión de poder? Pues depende cómo veamos, pero sí, yo creo que sí tiene un poder y es un poder pues bastante grande. Sin Correcto. embargo, pues yo creo que ya Sería, para ir más específicamente a la política, yo creo que debe tener ese poder más otras características. ¿ok? Ya que en el ejemplo que menciono, Coca-Cola Company ejercería un poder, diríamos un poder económico, ¿cierto? O sea que no sería un poder político. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una influencia, ejercer influencia es poder. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser eh, poder? pues el poder también se puede dividir en dos, ¿no? O sea, lo que es un poder tangible y un poder intangible. El poder tangible sería lo que ya hemos hablado del poder, de lo que es la economía, de la fuerza, de los medios. Eso sería el poder, un poder tangible que se puede ver representado en la materia, en la sustancia. Y también, y pues el poder intangible sería el que impone, el que se representa, el dar una orden y que la otra persona la acate. Aún así no tenga yo ese poder tangible. Ok. Sí, como esa capacidad digamos, de influir de influir y de conducir o de orientar el comportamiento, ¿no? Cuando alguien da una orden y alguien obedece, ¿sí? Se obedece es porque quizás ya hay unas reglas de juego establecidas, ¿no? Gracias, Diego Andrés, ¿cierto? Bueno, el poder entonces tiene que ver con las siguientes cosas. Efectivamente, como ustedes estaban mencionando, María Fernanda creo que hablaba de influencia, ¿no? Sí, efectivamente, desde el punto de vista político,
y desde el punto de vista de la política, el poder, en este caso el poder político, ese poder es una fuerza influyente en la realidad. Correcto. Tiene que ver con la influencia, muy bien. Tiene que ver con una facultad o ejercicio. Entonces, el poder es una facultad o capacidad de hacer cosas. El poder, en el caso del poder político, la política sería la capacidad de hacer cosas. Zygmunt Bauman, no sé si han escuchado hablar ustedes de Zygmunt Bauman, un gran sociólogo que falleció hace muy poco tiempo, creo que murió el año pasado o antepasado. Zygmunt Bauman, gran pensador contemporáneo, nos decía que él definía la política como la capacidad de hacer cosas. Es la capacidad que tiene un gobierno de hacer cosas, de planear cosas y de hacer cosas. Y él decía que la gran crisis de la política de los estados, del poder político en los estados contemporáneos, la gran crisis, así se llama uno de sus libros, se llama Estado de Crisis, de Zygmunt Bauman. Dice, pues los estados están en crisis porque ya no tienen poder, es decir, ya no tienen capacidad de hacer cosas, ya no tienen esa facultad de hacer cosas, de responder. Y él lo advirtió, él dijo, miren, los estados todos se van a reventar. La mayoría de gobiernos en el mundo se van a reventar, entran en crisis, están en crisis, porque ya no tienen poder, imagínense. Bueno, pero esa visión que nos da Zygmunt Bauman no nos desvirtúa lo que estamos diciendo acá. Por el contrario, el poder, el auténtico poder, tiene que ver con tener una facultad y con un ejercicio, con una praxis. El poder también tiene que ver con, si es una facultad, digamos, de algo que se ha instituido, tiene que ver con una capacidad tanto de hacer o de no hacer. Porque pues también el poder puede abstenerse, ¿no? El poder también puede ser actuar, capacidad de acción, o no actuar, ¿no? Una omisión, ¿sí? No hacer, por ejemplo, también puede ser. El poder también se refiere a una posición, al lugar en una jerarquía. Entonces, cuando hay descontento social, cuando hay insatisfacción, cuando hay frustraciones en la sociedad o de ciertos sectores de la sociedad, es porque hay quizás en esa jerarquía social, pues un desequilibrio, ¿cierto? Y hay algunos que tienen más capacidad, facultad de influir y de actuar, y por tanto, pues el poder se refiere a eso, ¿no? A una jerarquía. Hay una posición, un lugar en una jerarquía. El poder también tiene que ver con eso que se llama autoridad. Ojo, esa autoridad puede ser de hecho o en derecho. Aquí estamos, repito, hablando de un concepto muy amplio, pero a la vez muy preciso de política. De la política como poder, y el poder entendido también en ese matiz, en esa característica que es, por ejemplo, la autoridad. Aquí decimos de hecho o en derecho. Entonces, claro, la autoridad, ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo así que la autoridad de hecho? Luego la autoridad no debe ser algo legitimado por un derecho. Es cierto. Sin embargo, en política vemos cómo hay regímenes políticos a nivel mundial que imponen su autoridad por vías de hecho. Entonces, en el caso de Birmania, recientemente, ¿cierto? En Birmania vimos cómo retornó, o digamos, se impuso un gobierno de facto, un gobierno de hecho. Entonces se impuso una autoridad por vías de hecho, se impuso por la fuerza. Y se intenta imponer establecer un nuevo derecho. Entonces ellos pueden ostentar legalidad, pero quizás no legitimidad ante esa sociedad, por ejemplo, ¿no? El poder tiene que ver entonces con eso que también se llama autoridad. Lo ideal es que ese poder político o ese poder en la política esa autoridad sea ejercida con base en el derecho, con base en un marco jurídico político
que esté sintonizado, en el caso contemporáneo, con los derechos humanos, ¿sí? El poder también tiene que ver con eso que se llama legitimidad. Legitimidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre legitimidad y legalidad? Bueno, ya lo he sugerido. ¿Alguien quisiera explicarnos cuál podría ser esa diferencia entre legitimidad y legalidad? O, por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por legitimidad? ¿O qué entienden por legalidad? ¿Han trabajado estos dos conceptos en alguna otra asignatura? Bueno, entonces veo que no. Miren, estos dos términos son muy importantes porque... Profe, legitimidad es todo aquello que está plasmado. ¿Quién habla? eh, ¿Quién habla? la legalidad es todo aquello que está plasmado entre nuestra legalidad, de nuestro ordenamiento legal, y la legalidad como tal es Aló, toda actuación que está contemplada, profe. Dixie. ya dice. Sí, ¿estás planteándolo desde qué fuente? ¿Desde tu opinión o desde alguna fuente que estás... Desde criterio personal, profe. Ah, ok, es que sonó un poco entrecortado. Entonces, ¿me puedes repetir? ¿Nos puedes repetir? Entonces, la legalidad tiene que ver con, alcanzabas a decir, con un ordenamiento jurídico, algo así, ¿no? Es todo lo que está contemplado en nuestro ordenamiento legal, profe. Y la legitimidad, no, solamente definiste legalidad, ¿sí? Ok, a ver, es que hay como también interferencia. Entonces, mira, entonces la legalidad, sí. La legalidad es un ordenamiento jurídico, es decir, todo lo que es legal se presupone que es el resultado de un consentimiento, es decir, una sociedad crea leyes. Una sociedad, toda sociedad humana, para poder coexistir, para poder funcionar, necesita leyes, ¿sí? Necesita tener una legalidad. Legalidad viene pues de lec, que significa ley, ¿sí? Entonces, si nosotros nos preguntamos, a ver, hay una tribu en el África, ¿ellos tienen legalidad? Pues ellos tienen dentro de su forma de comportarse como tribu, por ejemplo, o como comunidad étnica, pues tendrán unas reglas, unas reglas o normas de cómo conducirse. Castigan al que se porta mal de alguna manera, ¿sí? Entonces, que las mujeres hacen tales actividades, los hombres hacen tales actividades, ¿sí? Entonces, hay como unas leyes, ¿sí te fijas? Hay unos acuerdos entre ellos por consentimiento. En el caso nuestro, en el caso de una sociedad como la nuestra, pues la legalidad implica, sí, en este caso la constitución política, que es la norma de normas, es la ley de leyes, y eso está muy bien, pero no siempre todo lo que es legal es legítimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir que tiene legitimidad? Que si nuestro ordenamiento jurídico, político, constitucional es legítimo, sí, es legítimo porque fue el resultado de un posconflicto, que fue el posconflicto, fue el conflicto con el M-19 hace 30 años, 89, años 90, y con un proceso, digamos, un acuerdo de paz que se hizo parcial con ciertos sectores, y allí surgió la Constitución Política de 1991. Entonces, esa constitución que tuvo amplia participación, que fue muy bien concebida, tiene legalidad, digamos, representa la legalidad y tiene legitimidad. Tiene legitimidad, ¿por qué? Legitimidad en este caso significa amplio reconocimiento. Legitimidad implica que hay una aceptación amplia, que hay digamos, un consenso tal
que se acepta ese conjunto legal, en este caso llamada Constitución Política. Pero si nosotros vamos a ver, por ejemplo, una reforma política que tiene unos artículos, una reforma tributaria, por ejemplo, que tiene unos artículos donde se derivarían otras normas en las que se grabarían impuestos a quienes ganen 2 millones de pesos. Pues, realmente eso no es equitativo. Entonces, si ven, la reforma tributaria, por ejemplo, tenía algunos artículos que no eran, realmente no representaban y se inclinaban más, por ejemplo, a favorecer a, a, a megacorporaciones o a sectores con mayores condiciones o ventajas económicas. Entonces, ahí podía ser una ley, ¿sí? Pero si el Congreso la hubiera aprobado, si la hubiera aprobado, eh, se supondría que tendría legitimidad, ¿cierto? Porque tendría un reconocimiento y una representación, hubiera sido aceptada por los máximos representantes de la sociedad, ¿sí? Entonces, puede salir una norma, puede salir una ley, puede salir un decreto, pero ese decreto, aunque es legal, no necesariamente puede ser legítimo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. No todo lo legal, no todo lo legal siempre es legítimo, porque puede haber leyes injustas, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia y esa es muy, muy, muy importante, repito, entender digamos, esta dicotomía, estos dos elementos, para entender qué es el poder. Entonces, a veces el poder impone sistemas jurídico-políticos, ¿cierto? Y a veces busca legitimarlos. O muchas veces, lo ideal es que el poder político, al generar la legalidad, por ejemplo, al establecer un ordenamiento jurídico-político materializado en una constitución política o en un acuerdo de paz o en un consenso social, en un contrato social, en este caso contrato social es sinónimo de constitución política, tenga amplia aceptación. Si tiene amplia aceptación, eh, ahí adquiere su legitimidad, ¿de acuerdo? Es muy importante entender. Y también el poder, pues, tiene que ver con otros factores. El poder tiene que ver con las fuerzas económicas, tiene que ver con las capacidades tecnológicas de una sociedad, o el desarrollo tecnológico, y tiene que ver también pues aunque nos guste o no nos guste, o estemos de acuerdo o no de acuerdo, tiene que ver con la capacidad bélica, por lo menos a nivel internacional, ¿sí? Si nos preguntamos qué Estado en el mundo contemporáneo prescinde o deja de lado o no le importa tener capacidad bélica, es decir, no le importa, por ejemplo, su poder militar, su poderío militar, pues uno diría, a ver, ¿cuáles serían las excepciones? En nuestra región tenemos a Costa Rica. Costa Rica, hasta donde tenemos información, Costa Rica es un estado, un país que no tiene fuerzas militares, solamente tiene fuerza policial, pero no tiene, digamos, ninguna ostentación de un poder de capacidad bélica, ¿ok? Pero la mayoría de estados, sean los que sean, tienen fuerzas militares, sean las que sean, ¿no? China tiene una capacidad militar impresionante, Rusia tiene una capacidad militar impresionante, Israel tiene una capacidad militar, una capacidad bélica, bélica, me estoy refiriendo a eso, una capacidad militar ofensiva fuerte. Estados Unidos, Canadá, cualquier país, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿sí? Y en nuestros países, pues todos nuestros estados, todos nuestros países en América Latina tienen fuerzas militares, a excepción, repito, de Costa Rica. Entonces el poder también tiene que ver con esas capacidades. Riqueza, por ejemplo, en este caso, riqueza material, fuentes de energía, todo eso tiene que ver con el poder económico. Capacidad tecnológica, entonces, el poder tiene que ver muchísimo, muchísimo actualmente
con los niveles de desarrollo y avance tecnológico, de desarrollo científico y de avance tecnológico de los diferentes países. La pandemia que ha enseñado, que ha puesto al descubierto, que los países que han tenido mayor investigación, digamos que han invertido más en desarrollo científico, pues tienen el poder porque tienen fábricas, tienen sus propias fábricas para la producción de vacunas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? O la capacidad tecnológica que tienen los estados para las telecomunicaciones, ¿sí? Y cómo los actores privados pues establecen alianzas y acuerdos con los poderes políticos para orientar su capacidad tecnológica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el poder, estas son algunas de las características, algunas de las principales características de eso que se llama poder, ¿no? Poder. Capacidad, fuerza, facultades, una posición, autoridad, legitimidad, legalidad y sobre todo poderío en cuanto a fuerzas productivas de riqueza, poderío tecnológico, poderío militar, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre este primer elemento de lo que significa política? ¿O quizás faltará alguna característica del poder? En este caso, el poder en política, ¿no? ¿No? Bueno, entonces pasemos al siguiente componente. La política tiene que ver con lo segundo y es con eso que se denomina conflicto. Ya de alguna manera yo les sugería hace un momento. Entonces, en nuestra vida cotidiana en este mundo tenemos problemas es porque hay diversidad de necesidades. Y como todos los seres humanos tenemos diferentes necesidades. Sin embargo, hay unas necesidades que son mundiales. Hay unas necesidades que son básicas para todos los seres humanos, independientemente de la cultura o de las condiciones de contexto en que se halla. Es decir, todos necesitamos alimento, ¿cierto? Esa es una necesidad básica. Todos tenemos una necesidad de protección del ambiente, es decir, vivir en algún lugar. Todos tenemos necesidad de agua. Todos tenemos necesidad de tener una salud para poder subsistir, ¿cierto? Tenemos una necesidad de acceder a unas condiciones de donde podamos vivir, o sea, por ejemplo, de condiciones de seguridad. Entonces hay unas necesidades básicas. Sin embargo, hay diferentes formas de satisfacer esas necesidades. Hay diferentes formas de esa. Es decir, como hay diversidad de necesidades, algunas son iguales. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, todos tenemos necesidad de alimento. Sí, pero algunos, según la geografía, se alimentarán de pescado, otros comerán animales salvajes, otros comerán, qué sé yo, de solamente cultivos, ¿sí? Entonces, las necesidades, muchas pueden ser similares, pero la forma de satisfacerlas son diferentes. Entonces, la necesidad de protección del ambiente, es decir, la necesidad de protección del entorno, eso implica vivir en algún lugar. Pues algunos viven en un iglú, otros viven en chozas, otros viven a la orilla de la costa, otros viven en el frío, otros viven en un penthouse, otros viven debajo de un puente, bueno, o subsisten, ¿sí? Entonces, la forma de satisfacer esas necesidades varía y eso genera conflictos, es decir, choques, es decir, divergencias. También el conflicto se refiere a la pluralidad de intereses. Entonces, los individuos, como somos diferentes, y las individuas, valga este neologismo, pues unos quieren, cada cual tiene su interés, ¿no? Maquiavelo nos decía que, pues, en últimas, cada cual busca en lo suyo, ¿cierto? Es el egoísmo. Y Thomas Hobbes también nos habla, bueno, también John Locke nos habla un poco de ese interés individual que tienen
las personas, los seres humanos. Entonces todos tenemos intereses, todos tenemos intereses. Una que diga que no es interesada, pues está mintiendo. Entonces, y no es negativo tener intereses, lo importante es que los intereses sean honestos, que sean legales, que sean legítimos. Entonces, estamos interesados en que haya una buena educación, eso es válido. Tenemos interés en que haya un muy buen sistema de salud, ¿sí? Que garantice la pensión a personas a cierta edad. Tenemos interés, bueno, pensemos en interés, esos son intereses colectivos, ¿cierto? Pensemos en intereses individuales. Alguien dice, no, pero es que yo quiero aprender otro idioma y irme a estudiar fuera del país. Otro dice, no, yo tengo interés no, yo quiero buscar es dinero en la vida, ese es mi interés, la plata. Para eso, entonces, bueno, tendrá muchas rutas legales o rutas ilegales, ¿sí? En derecho o fuera del derecho, ¿no? Cada cual asume las consecuencias de cómo busca suplir, satisfacer sus intereses. Alguien puede decir, no, mi interés es llevar una vida, una buena vida, a mí lo que me interesa es poder alimentar a mis hijos y no más, no me interesa nada más. ¿Ven? Entonces, esa pluralidad de intereses genera conflictos. ¿Qué más genera conflicto? Pues las tensiones entre lo público y lo privado. La administración pública pues, se orienta a responder a las necesidades y satisfactores y a los intereses públicos, o sea, del pueblo, de la sociedad en su conjunto. No obstante, pues hay intereses privados muy fuertes que intentan inhibir eh, eh, los intereses públicos. Entonces se generan tensiones entre lo público y lo privado. ¿Ok? O por ejemplo, algo sencillo, ustedes están en su casa, en su lugar donde viven, y ustedes escuchan música fuerte, colocan música a todo volumen. Ustedes están en su esfera privada. Y le golpea al vecino, la vecina le dice, oiga, mire, bájele la música que yo usted no me lo soporto más, ¿sí? Déjeme hacer lo que a mí se me vengan ganas, yo estoy aquí en mi casa y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Pongamos, ¿no? Entonces, el vecino, la vecina se enoja y dice, y llama a la policía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues dice, miren, yo tengo también, así como el vecino tiene derecho a escuchar su música, pero pues no a tanto volumen que pues me afecte mi sueño, mi tranquilidad, entonces se genera una tensión entre lo público y lo privado, porque pues está según código de convivencia, pues de que hay que respetar la tranquilidad, la paz de los demás. Entonces, ¿sí ven? La tensión entre lo público y lo privado también se da en una dimensión microsocial y también se generan conflictos. La política tiene que ver siempre con lo que es conflictivo. Las tensiones entre el interés general y el particular, bueno, el ejemplo que mencioné anteriormente también. Bueno, también las tensiones público-privadas pueden ser, por ejemplo, que las farmacéuticas que tienen el dominio y que tienen las patentes, es decir, los derechos monopólicos de exclusividad en la producción de las vacunas. Esos son los intereses privados de las grandes farmacéuticas, ¿sí? Que se están enriqueciendo y a la vez las tensiones con lo público en que los estados quedan como casi maniatados, por lo menos en nuestros países más pobres, y, y tienen que casi que arrodillarse a las farmacéuticas y bueno, ¿en cuánto me vende? O, ¿sí? No, que confidencialidad. Bueno, y los gobiernos en aras de responder a una pandemia que a veces no se conoce científicamente sus causas, apenas se sabe que es un virus muy contagioso, entonces, bueno, ¿cuánto cuestan esas vacunas? X precio. Entonces se dan esas tensiones entre público y privado. ¿Sí ven? Y podríamos ver así muchos ejemplos. Pero también las tensiones entre el interés y el interés particular. Las protestas sociales, la manifestación social se da ¿por qué? Porque quizás ciertos intereses particulares han predominado o han estado por encima del interés general. Privilegios a grandes empresas mineroenergéticas que se lucran y se llevan la riqueza fuera del país, o que quizás las regalías que dejan, es decir, los beneficios económicos que dejan,
se los traga la corrupción por el interés particular de algunos actores o actoras o actrices. Entonces, ¿sí ven? Tensiones entre entre el interés general y el interés particular. La corrupción es un problema de esa tensión entre interés general e interés particular. Cuando un funcionario público, una funcionaria pública, o incluso algún particular que soborna a funcionarios o funcionarias públicas para obtener un contrato, pues ahí está imponiendo su interés particular sobre el interés general, porque hay un detrimento patrimonial. El conflicto también tiene que ver con la tensión entre igualdad y diversidad. Queremos más igualdad, ¿no? Entonces hay una desigualdad en el país, pero a la vez queremos diversidad, ¿sí? No sé ustedes qué prefieran. Una igualdad, digamos, uno diría igualdad en acceso a oportunidades, ¿no? Por ejemplo. Igualdad ante la ley, ¿cierto? Que la ley no sea para algunos y para algunos sí, para otros no. Queremos igualdad, pero quizás la igualdad no la deberíamos confundir con homogeneidad. Es decir, si bien tiene que haber una igualdad ante la ley, eso no quiere decir que entonces todos nos volvamos homogéneos y que todos pensemos igual y que a todos nos guste comer mañoco o que todos nos veamos obligados a comer, qué sé yo, arroz blanco, ¿sí? Cuando hay personas que dicen, no, yo no como carne o no quiero comer carne, o algunas u otros actores dicen, no, yo no tengo ni siquiera qué comer, ¿sí? Y por eso quiero que haya un equilibrio social, ¿sí? Haya una igualdad básica en estas necesidades, ¿sí? Pero miren lo difícil que es esa tensión entre igualdad y diversidad en términos de conflictividad, ¿sí? Cuando han llegado comisiones de expertos en desarrollo, por ejemplo, y los envían a trabajar a nuestros territorios eh, eh, rurales, selváticos, y entonces, con una lectura equivocada, eh, analizan a las comunidades indígenas, por ejemplo, en la Amazonía, y dicen, uy, no, pero es que están en una pobreza. ¿Cuál pobreza? Lo que pasa es que sus características geográficas y todo les hace que lleven unos modos de vida, pues digamos, aislados, y esa es su condición. No, es que tenemos que llevarles agua potable. No es que si usted va a instalar un acueducto en la selva, usted ahí mismo atropella, usted rompe un ecosistema y puede generar daños ambientales y ecológicos. Entonces, miren cómo la diversidad hay que entenderla bien, ¿no? Hizo para apenas dar un ejemplo, ¿sí? Entonces la solución va a ser llevarles, qué sé yo, a los Nucat Macu, los poquitos que aún quedan, llevarles televisión, internet, llevarles, alfabetizarlos, entre comillas, con la virtualidad, con las nuevas tecnologías. A ellos sí les interesará. ¿O será que si, por ejemplo, ciertos grupos étnicos del Valle del Sibundoy, ¿sí? Del Valle del Sibundoy, que tienen la práctica del yagé? No sé si han escuchado hablar del yagé, ¿no? Entonces, tienen ciertos rituales. Eso obedece a una idiosincrasia, a una peculiaridad cultural de un grupo específico, es decir, responden a una diversidad cultural. Entonces ahora todos tenemos que, por ejemplo, hay que probar todos yagé, por ejemplo, o hagamos igual todo el uso de todas estas. No, ellos podrían decir, no, porque esto es algo nuestro, esto es un conocimiento ancestral y solamente nos pertenece a nosotros. Ustedes allá con sus costumbres blancas, emborráchense con aguardiente o con lo que sea, sí, les respetamos eso, pero nuestras costumbres son estas. ¿Ven? Entonces, la tensión entre igualdad y diversidad genera conflictos. Y con eso tiene que ver la política. La tensión entre fines y medios. Uy, esta sí que es una tensión terrible, ¿no? La conflictividad humana se da porque, pues, si bien en sociedad una constitución política nos dice, miren, hay unos fines muy bien planteados, ¿no? Muy claros. La seguridad, la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, la prosperidad, la seguridad, la tranquilidad, la libertad, etcétera. Entonces hay unos fines muy claros en el contrato social. Los medios para obtener esos fines, bueno,
ahí es donde empiezan los conflictos, ¿sí? Entonces, utilicemos medios violentos para cambiar la realidad, para obtener estos fines. Pues podríamos empezar a desvirtuar los fines. Si el fin, por ejemplo, es proteger la vida, un fin fundamental es un fin, digamos, un derecho fundamental, un derecho humano es la vida, la libertad. Y ese es el fin. Y vamos a utilizar, ¿qué medios? No, la violencia. Y empezamos a matar y a restringir la libertad de la gente, pues ahí entraríamos en una contradicción, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven? La política tiene que ver con conflicto y conflicto tiene que ver con esas tensiones entre fines y medios. Y también, pues, para entender qué significa política, desde este punto de vista del elemento llamado conflicto, en últimas tiene que ver con la búsqueda de justicia. La búsqueda de justicia, de eso que se llama justicia, o sea, de un equilibrio social en el que diferentes seres humanos en esa diversidad social puedan coexistir de manera equilibrada, donde se les respete a todos sus derechos, ¿sí? Eso pues también, esa búsqueda de justicia también genera conflictividad. Y lo que estamos viviendo en nuestro país en este momento, pues, ¿qué es? Pues una transformación del conflicto. En una transformación del conflicto o en una mutación del conflicto. O mejor, de una emergencia de conflictividades, de múltiples conflictos. Entonces, se firmó un acuerdo de paz para que, digamos, parcial, ¿por qué? Porque pues no estaban todos los grupos armados beligerantes, en el caso colombiano, no estaban todas las guerrillas que estaban, digamos, por esta vía de la violencia. Entonces, pues bueno, se firmó un acuerdo de paz en aras de también de hacer justicia. Se crea una jurisdicción especial para la paz, ¿sí? La JEP, que imparte justicia especial, justicia transicional. Pues ven, búsqueda de paz, pero también genera conflicto. Entonces, estas son algunas de las características de eso que se llama política desde el punto de vista del conflicto y que nos ayuda a entender, o por lo menos vislumbrar, que no es tan sencillo. Es entender, digamos, puede ser sencillo entender qué es política, pero en la dimensión práctica, ¿sí? La política es un ejercicio que tiene ciertos grados de complejidad. Entonces, ya llevamos dos elementos, ¿no? Poder y ahora conflicto. Vamos con el tercer elemento. El tercer elemento se refiere entonces a el cambio y la transformación social. La política es un fenómeno relacionado con el cambio y la transformación social. Ok, ¿en qué sentido? Podemos decir que cambian las formas de satisfacer las necesidades a través de los años. Digamos, hace 30 años la telefonía celular, no, digamos, existía en ciertos países, pero por ejemplo en el caso colombiano, pues apenas llegaban como que los primeros celulares, que eran unas panelas gigantescas, y la necesidad de comunicación se satisfacía de una manera diferente, ¿sí? Con telefonía fija, por ejemplo. Los cambios tecnológicos van generando formas diferentes de satisfacer las necesidades. Hace 40 años no había internet. Por ejemplo, hace 40 años o hace 35 años no había Google. Bueno, hace 30 años todavía no había Google. Entonces, pues acceder a la información, la necesidad de información se satisfacía de una manera diferente. Uno tenía que ir a bibliotecas, uno compraba revistas, uno buscaba documentales, uno asistía a conferencias, iba a seminarios nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, acceder a la información era diferente. Hoy día, pues desde un celular ustedes pueden acceder a información a nivel mundial. Cambian las formas de satisfacer las necesidades.
Entonces la política tiene que ver con cómo manejar esos cambios y esas transformaciones. También tiene que ver con el cambio y la transformación de la voluntad de poder. Entonces, mmm, la voluntad de poder y la intencionalidad humanas a nivel microsocial de los individuos, a nivel mesosocial de comunidades o grupos, o a nivel macrosocial en términos de organizaciones políticas complejas, pues eso también ha ido cambiando y transformándose. Podríamos decir que antes antes de los años 80, es decir, antes de 1989, que aún no había entrado en furor eso que se llama neoliberalismo, los estados y por tanto también los gobiernos tenían poder, tenían una capacidad de cambiar y transformar realidades. Pero, en términos políticos, a partir del año 89, llegan los años que cae el muro de Berlín y que arranca toda una era de libre comercio a nivel mundial y donde se le otorga, digamos, se le da una libertad amplia, los estados, los gobiernos a nivel mundial, entran en esa nueva visión y dicen, dejemos que los mercados, que los comercios a nivel mundial digamos, se activen y funcionen de una manera más amplia, sin tanta restricción de los gobiernos, de los estados, ¿sí? A eso se le llamó neoliberalismo, cuando el Estado se minimiza, el Estado se reduce en términos de que no interviene en la economía a nivel macro, ¿ok? Entonces, ahí cambió, por ejemplo, hay un cambio y una transformación en la voluntad de poder y en la intencionalidad en términos de dejar que los privados y las grandes empresas pues funcionaran diferente a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Entonces se llegó a la era de la globalización, a una nueva globalización, y eso generó unos impactos, unos cambios y transformaciones muy fuertes en el ejercicio del poder político. ¿Y cuál fue? Pues que los estados se redujeron en su capacidad de intervenir la economía. Y por esa razón, pues los estados están en crisis, porque pues ya no tienen ya no pueden ejercer esa voluntad de poder. Y eso no solamente en nuestro entorno, incluso en los países altamente desarrollados, muchos gobiernos han tenido que volver a intervenir en la economía, en el comercio. ¿De acuerdo? Los cambios de paradigmas, pues claro, ya hemos dicho, ¿no? Las formas de ver la realidad. Eso también ha sido impactante. Entonces, por ejemplo, el surgimiento de nuevos movimientos ambientalistas, eso me parece, digamos, un fenómeno maravilloso, ¿sí? Muy bueno, muy positivo, los movimientos ecologistas, ambientalistas, los movimientos que reivindican derechos de raza, género, que reivindican, digamos, la diversidad, todo esto. Muy bien, sí, porque cambian, digamos, las formas de ver la realidad. Que pueden tener factores favorables o desfavorables. Por ejemplo, un tema de discusión es la familia, el concepto y la visión del paradigma familia, por ejemplo. La familia como una institución humana. Pues la familia como institución humana compuesta por hombre, mujer, niños, niñas, ¿sí? Entonces, esa es la visión, ese era un paradigma, ¿sí? Ese era un paradigma muy vigente, digamos que se mantuvo durante mucho tiempo, pero desde hace 30 años esa concepción de la familia tradicional, de papá, mamá, pues ha ido cambiando por razones tecnológicas y por razones culturales. Por razones tecnológicas, ¿en qué sentido? La, la, el reconocimiento de los derechos de la mujer, la equidad de género, pues, digamos, liberó, por decirlo de alguna manera, amplió el acceso al campo laboral profesional de las mujeres, ¿sí? Entonces,
eso ya empezó, digamos, a cambiar las reglas de juego de la dependencia económica en una familia. Entonces ya la mujer pues aporta, ¿cierto? Económicamente, por lo tanto pues el hombre también, digamos, aporta, pero ya las cuestiones, digamos, de micropoder en una familia pues eran diferentes. Entonces los hijos pues también ya, supongamos, ¿no? Estamos hablando de un caso, supongamos, normal de clase media, supongamos, ¿no? Entonces, eso también influyó. A nivel cultural, ese cambio tecnológico, donde la mujer también pues potenció y amplió sus derechos a mayor profesionalización, todo esto, pues cambió ese paradigma de la familia tradicional, ¿sí? Entonces, eso ha tenido aspectos, pues, digamos, favorables, desfavorables, favorables en cuanto a la reivindicación de derechos, el respeto a la igualdad del hombre y la mujer, ¿sí? Eh, Ahora, en términos de educación en el ámbito familiar y todo esto, bueno, también eso también se vio afectado. El matrimonio entre personas del mismo sexo, la diversidad sexual. Entonces, son cambios de paradigma, son cambios que implican transformaciones y que la política tiene que empezar pues, a darle algún manejo u orientación. Se impone entonces también un fin o un valor, ¿no? Eh, entonces hoy se reivindica mucho la diversidad cultural, étnica, sexual, etc. Eh, Se transforman también las formas de valorar la realidad, ¿no? Por esa razón, este es uno de los componentes también centrales para uno entender qué significa política. Y para nuestro caso específico de pensamiento político, pues también surgen diferentes ideologías, o sea, hay cambio y transformación en las ideologías. Pero para ello hay que entender de qué ideologías estamos hablando. Entonces hay unas ideologías del statu quo. ¿Cuáles son las ideologías del statu quo? Las que mantienen los fines y mantienen los medios. Desde la lectura de Maquiavelo diríamos digamos, los principados hereditarios, por dar un ejemplo, ¿no? Mirando en el mundo contemporáneo, las de statu quo son todas aquellas ideologías que buscan mantener el orden ya establecido, el orden jurídico-político de una sociedad establecido. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba es un estado, es una república que tiene un régimen político específico y obedece al statu quo. ¿Por qué? Porque mantiene sus fines y mantiene sus medios, ¿sí? Allá, pues, digamos, no hay... ¿Qué cambios ha habido en Cuba? Por ejemplo, pues, la familia Castro, que era la que ejercía el poder, pues, recientemente hubo cambio de presidente. Ya no es de apellido Castro, pero, pues, digamos, responde a lo que la familia Castro pues ha mantenido durante muchísimos años como gobierno. Entonces, pues en Cuba, digamos, no hay elecciones, no hay democracia como lo hay acá, ¿no? No hay partidos políticos. Allá hay solamente un solo partido, entonces esa es una ideología de statu quo, porque se mantiene a través del tiempo, mantiene sus fines y mantiene sus medios. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos verlo por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, allá están republicanos, ¿cierto? Ideológicamente republicanos y demócratas. Entonces, la gente hay una tendencia a interpretar, veo que no es preciso, en identificar que los republicanos o el Partido Republicano en Estados Unidos es conservador y que son más de las élites, digamos, económicas, y que los demócratas allá serían como de izquierda, por decirlo así. Los demócratas serían como los de izquierda porque pues, se ubican más hacia un sociocentrismo, mientras que los republicanos se inclinan más hacia un estadocentrismo, es decir, hacia un statu quo. Entonces uno diría que pues entre esas dos grandes fuerzas, pues siempre se van alternando, sea lo que sea, y así ha sucedido,
con este país, con Estados Unidos, que si bien uno está allá, pues si uno fuera ciudadano norteamericano, pues uno diría, ah, no, vivo de maravilla, ¿no? Pues es una democracia. Que ese país no se porta bien con el resto de países del mundo. Eso ya es otro problema, ¿no? Pero allá, por ejemplo, el tema del statu quo, ¿cómo es? Ha prevalecido, ¿cuántas veces ha gobernado en las últimas décadas el Partido Republicano? ¿Cuántas veces ha gobernado en las últimas décadas el Partido Demócrata? Pues ha habido una alternancia, ¿no? Entonces, pero siempre mantienen sus fines y sus medios, que es defender esa constitución política, que es más breve que por ejemplo, en el caso de la colombiana, ¿no? Esa constitución política de Estados Unidos tiene como cerca de 200 artículos, más o menos, y no ha recibido modificaciones, o sea, bueno. Entonces se mantienen ideologías del statu quo, todas aquellas que mantienen fines y medios. Está otro tipo de ideologías respecto al cambio y transformación, que son aquellas reformistas. Estas ideologías hacen algunos cambios, hacen reformas, o sea, le dan nueva forma. Entonces, reforma a la salud, reforma a la educación, reforma tributaria, reforma al sistema pensional, reforma a la ley de garantías, reformas. ¿Sí? Es decir, pueden mantener algunos fines, cambiar algunos medios, pero lo que hacen son reformas. Entonces, actualmente en el mundo lo que más predominan son ideologías reformistas. El tercer tipo de ideologías son aquellas que se denominan revolucionarias. Las ideologías revolucionarias, en sentido estricto, desde el punto de vista técnico, implican aquellas que buscan cambiar los fines y cambiar los medios. ¿Ok? Esas son ideologías revolucionarias. Entonces, las ideologías revolucionarias, ojo, en el ámbito o en la dimensión política, no solamente se deben entender como esas ideologías, digamos, de militancia exclusivamente partidistas. Podemos encontrar ideologías revolucionarias como las de medio ambiente, las que dicen las ambientalistas y las ecologistas, las que dicen, miren, vamos a cambiar los fines. ¿Cuál es nuestro fin? Preservar los recursos naturales, preservar las cuencas hidrográficas, por ejemplo, preservar los páramos, o sea, el fin es proteger los ecosistemas donde se haya una riqueza hídrica, donde se haya una riqueza mineral, donde se haya una riqueza, digamos, en general ambiental, ¿cierto? Los medios, sí, no vamos a permitir más fracking, no vamos a permitir estos medios para explotar los recursos naturales, ¿sí? Entonces, esas, digamos, son ideologías revolucionarias porque buscan, de alguna manera, dicen, cambiemos el fin, sí, el fin es que no vamos a dañar los recursos naturales, ¿cierto? Y vamos a utilizar otros medios energéticos para poder subsistir, ¿sí? Esa es una, por ejemplo, una ideología revolucionaria. Pero puede haber otras ideologías revolucionarias que busquen cambiar los fines y los medios. Digan, no, ya no queremos más democracia, ya no queremos esa constitución política, porque esa constitución política, por ejemplo, como contrato social, tiene unos fines ahí que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con, qué sé yo, con el pluralismo político, con la diversidad de partidos. Queremos un solo partido, queremos una sola ideología, queremos, digamos, las características básicas de la democracia. Está pues la participación, ¿cierto? La democracia directa o democracia representativa. Eso uno diría la participación directa de la población. La democracia representativa, pues que la sociedad, si es muy amplia, se organice y tenga sus voceros o sus voceras. Entonces alguien puede plantear, decir, miren, aquí lo que intentamos es una ideología revolucionaria, no más democracia, ¿no? Porque la pluralidad de voces y eso no queremos ninguna oposición, no queremos, y establecer, digamos, un régimen en el que se cambian esos fines que plantea una constitución, y los medios, pues también vamos a cambiar los medios, ya no va a haber elecciones, se va a nombrar un gobierno que permanezca y punto.
Entonces, esas, por ejemplo, serían ideologías revolucionarias que buscan cambiar tanto los fines como cambiar los medios. Y pues esas implican un cambio y transformación social muy profundo y que para entender la política habría que sopesar las consecuencias. ¿Alguna pregunta, comentario, duda o inquietud? Bueno, entonces, pues estos son los tres elementos. Son tres elementos importantes, tres características fundamentales para entender la política, ¿sí? Y que, pues en el ámbito de la administración pública y desde la perspectiva del pensamiento político, es clave entender, ¿sí? Entonces, los diferentes autores que vayamos a trabajar, los diferentes eh, pensadores y pensadoras también. Quiero que leamos algo de Hannah Arendt, por ejemplo, de Hannah Arendt, esta filósofa muy interesante del siglo pasado. Hannah Arendt. Podríamos también leer algo de una mujer filósofa como Adela Cortina, ¿sí? Adela Cortina de España. También muy interesante, si bien no son, como les dijera, no es que en la tradición no existan como pensadoras, filósofas políticas, pero son de una enorme importancia, por lo menos en nuestro mundo contemporáneo, ¿sí? Que nos ayudan a entender el tema del poder, el conflicto y el cambio de una manera muy lúcida y con mucho entendimiento. De Hannah Arendt les recomiendo La banalidad del mal. Hay un documental que si bien por cuestiones de tiempo pues no alcanzaremos a profundizar en ver esa obra, pero este texto, La banalidad del mal de Hannah Arendt, o por ejemplo El origen de los totalitarismos, también es muy interesante de Hannah Arendt. Claro, ella vivió y digamos, es fiel testiga ella escribe a partir de su contexto que fue pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y analiza el caso de, de los nazis, por ejemplo, ¿no? De los nazis. Y cómo fue ese régimen en términos ideológico-políticos y cómo se ejerció ese poder, cómo fue esa conflictividad a nivel de, de una sociedad que se encontraba muy empobrecida, de cómo llega un líder como Hitler a influir y a reorganizar todo un partido político y a darle una fuerza, un vigor violento como fue el nacionalsocialismo. Bueno, entonces, si no tienen comentarios y preguntas, por hoy dejaríamos con este concepto, que lo hayan entendido, pues muy favorable para poder precisar y poder asimilar, comprender y explicar, y sobre todo también llevar a la práctica algunas de estas ideas de los pensadores y pensadoras políticas que son objeto de este curso, de esta asignatura. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, María Fernanda, ¿ibas a decir algo? Iba a decir que no, que no teníamos ninguna. Ya, ok. Bueno. Gracias por la clase. Bueno, listo. Bueno, entonces espero que este concepto lo retomemos con otros autores y nos facilita, ¿sí? Para que ustedes tengan un concepto al menos preliminar, ustedes después se forjarán su propio concepto de qué es política y la administración pública, sea lo que sea, se tiene que ver abocada
pues a entender cómo es ese fenómeno que llamamos política. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, hasta pronto. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.